Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y hoy vamos a hablar de los sumerios. Alguien nos pidió que hablemos de los sumerios y mala mía que no anoté de dónde, sé que fue en YouTube si no me equivoco. Si me está escuchando, por favor deje el comentario ahí de quién era, así lo saludamos la próxima vez, pero bueno, mala mía, así que pido disculpa a la persona que haya sido. Mientras tanto, vamos a dar saludos a los que ahí ayudan con sus manitos y sus escuchas ahí en iVoox, a Maite Benito, el misterio de las almas perdidas, como siempre digo, es para poner ahí una música de misterio, Yeudiel también, Plegue 1 y a Zaida. Zaida siempre ahí dando apoyo. Muchísimas gracias, Aida. Y a todos los que nos escuchan, a que no puedes dejar un comentario, no importa. Váyanse no. En este caso vamos a hablar de los sumerios, e insisto, aquel que escuche este podcast de los sumerios va dedicado a él. Pero hágame recordar, porque se me mezclaron, no lo anoté, lo dejé pasar y la verdad, insisto, mala mía. Por otro lado, vamos a estar saludando, que piden saludo ahí, Nightwell Z. Yo no sé si no lo había nombrado. Por la duda, los saludos no ofenden ni nada por el estilo. Lina Ojeda también. Oliveros también le mandamos un saludo. No sé si los nombré, pero lo tengo ahí anotado. Y vamos a buscar una monografía sobre los sumerios. Los sumerios, recordemos que es un pueblo que es el más antiguo. Siempre cuando nosotros pensamos en civilización antigua, ¿qué piensa usted? Los egipcios. Listo, los egipcios, los más viejos, las pirámides, la esfinge, Tutankamón y todas esas cosas ahí, Cleopatra. Bueno, Cleopatra está más cerca de nosotros que del antiguo Egipto, pero bueno, no importa. Querido amigo, le tengo que decir lamentablemente que no. Los que primeros están en todo esto fueron los sumerios. Los sumerios. Era un pueblo que estaba en una zona media no muy grata, y en esto comparte mucho con Egipto, no muy grata en lo que es a nivel tierra, ¿no? Para ir a hacer las cosas. Estaban entre el Éufrates y el Tigris. Pero estos ríos, cuando desbordaban, dejaban como como en el Nilo, ese humus que hacía las tierras con una fertilización que no necesitaba absolutamente nada prácticamente. Con el tiempo fueron mejorando el tema porque antes dependían de cosas, pusieron canales, otras cosas. Pero bueno, estamos hablando de 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo. Por eso cuando hablamos, ¿no?, de la evolución del ser humano, tenemos que estar pensando en tiempos planetarios, es un pestañeo. En tiempo del universo no se llega a hacer nada. Piense usted que estamos en el año 2000 y yo le estoy diciendo que a lo sumo podemos retrotraernos 4.000, 5.000 años atrás con una civilización, con la primera civilización con el tema de escritura, como civilización propia, ¿no? Usted piense eso. O sea, 7.000, el ser humano como tal está hace 10.000. No empecemos ahí, no. Hace 10.000 años que estamos. Terminaremos nosotros, vendrá otra raza, ¿qué sabes? Yo qué sé, por ahí no sabemos. Teorías que no vienen al caso en este podcast, queridos amigos. Hemos encontrado varias monografías de las cuales hemos hecho un combo y que iremos hablando ahora. A ver, dijimos que estaba entre el Tigre y el Éufrates, ¿no? En una zona que, digamos, no había muchas maderas, se escaseaba la madera y piedras. Está complicado para construir ahí. Pero, a ver, con maña y paciencia, ¿de qué hacían las casas? Como hacían los egipcios. ¿Se acuerdan de la película esa? Yo qué sé. Los 10 mandamientos. Ahora van a tener que hacer ladrillos sin paja, dice. Los tipos, pues es imposible, que este que el otro. Bueno, hacían con esto. Eran de ladrillos. Y después estaban las edificaciones pirámides. Antes, mucho antes que los egipcios, pirámides escalonadas. O sea, sabemos que el diseño no es tanto como se nos contaba, que venía la mastada, después de la mastada venía la pirámide escalonada,
después de la pirámide escalonada de Orden venía las pirámides y después venía el hipogeo. Bueno, algo así. Pero no es tan así, digamos, ¿no? Ya los sumerios estaban haciendo pirámides cuando Egipto estaba ahí dando sus primeros pasos. Además, hay un tema. Ellos tenían algo, había peces, había alimentación, yo qué sé, aves, pero además, con el paso del tiempo, los sumerios aprendieron a sacar mejor partido de los ríos, excavaron canales, lo que veníamos diciendo, y levantaron presas. Levantaron presas. No, nadie fue en cana, no se equivoque. Para llevar a cabo un proyecto como este necesitaron una buena organización y gobierno, cualidades que pudieron haber ayudado a crear a las primeras ciudades. Sin eso serían nómadas, estarían de acá para allá, imagínense. Bueno, algunas de las ciudades importantes, todo más o menos se empieza a organizar por el año ahí 3500 a.C., insistimos, fíjense en las fechas, 5000 años de civilizaciones más o menos, y tanto, no creemos tanto, fueron creciendo. Las ciudades ahí en ese momento empiezan a crecer, estaban entre ellas las ciudades, digamos, las más importantes, ¿no? Ur, Lagash, Uruk, Nippur de Lagar, me acuerdo de esa, y Eridu, entre otras, ¿no? Los habitantes de las ciudades se consideraban a sí mismos todos sumerios, pero ¿se acuerda otra civilización? Que eran los griegos, que tenían ciudades-estado, mismo Italia hasta el siglo, creo que XVIII, si me equivoco, eran ciudades-estado, no estaban unificados. Eran ciudades que, si venía un enemigo común, tipo los persas con los griegos, vale, somos todos griegos, viva Perú, algo así, salían los gritos. Pero, en este caso, las ciudades sumerias tenían eso, ¿no? Y a veces iba cambiando de poder, una temporada lo tenía el poder Ur, y no porque democráticamente ellos votaban y decían, bueno, ahora nosotros Ur va a ser... No, venía uno que tenía mucha guita, o que tenía mucho poder, o que tenía un buen ejército, y hacía puré a, yo qué sé, a Nippur y al demonio. Y Nippur tomaba venganza y así fue. Durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Como dijimos, no se sabe cuáles fueron... Democracia seguro no hubo. No se sabe el origen de gobierno que tuvieron. Algunos dicen que fueron primero los sacerdotes, porque las construcciones más viejas son los templos, ¿no? En muchas culturas empieza con, se podría decir que gobiernan los seres que pueden hablar con Dios o comunicarse con Dios, o que se entienden con Dios, o que ellos dicen entenderse con Dios. Pero bueno, después vienen los Lugal, que se le decía. El Lugal era el rey. Lugal en sumerio vendría a ser el gran hombre. Y saltaban todos. Bueno, era el rey, ahí por el año 1800, 2800 antes de Cristo. Un número. Así que bueno. Ya ahí estamos entrando ya en las dinastías. Van a la par. En algunos casos se dice que estos Lugal se elegían como en la Roma antigua, a los dictadores. A ver, usted me dirá, no se eligen los dictadores, no, en la Roma el Senado elegía una persona que iba a ser dictador durante determinado tiempo por un conflicto. Y después tenían que devolver el poder. Bueno, no confundamos con tirano y el concepto que tenemos hoy de dictador. Bueno, en este caso el Lugal puede ser que haya sido algo parecido. Un tipo que tenía todo el poder y se enfrentaba al que venga. No se sabe, insistimos, no se sabe. No hay gran cosa sobre esto, ¿no? Las ciudades sumerias fueron, como dijimos, ciudades-estado, hasta aproximadamente el año 2370, en donde se produjo un desastre. La región fue invadida y conquistada. Acá estaban peleándose entre ellos. Mirá, Ur, yo soy Uruk y tengo más letras, así que en este caso te voy a invadir. Nippur dice, yo tengo a Nippur de Lagar, y lo que son me daban a saber de qué estoy hablando. Te voy a invadir, acá se estaban peleando.
No hay que pelear. Cuando los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera, decía el dicho del Martín Fierro, si no me equivoco. El líder de la invasión se llamaba Sargón, rey de Akak, un estado que se encontraba a unos 240 kilómetros al norte del Sumer. Sargón era descendiente de un grupo de semitas que había emigrado a Mesopotamia un par de siglos atrás, digamos, ¿no? Según cuenta alguna leyenda, la madre de Sargón, y miren ustedes las casualidades, ¿no?, abandonó a su hijo dentro de una canasta, de un cesto, en el río Éufrates. ¿A qué le hace acordar esto usted? Un tal Moisés, ¿no era? ¿No? Moisés era, sí, Moisés. Miren las... Fue rescatado por un pastor, en este caso Moisés también más adelante fue rescatado por pastores, pero bueno, no en un principio. Pero bueno, pasando de ahí, Sargón creció hasta transformarse en José Luis Rodríguez. Era un tipo poderoso, si lo sabía, un lugar poderoso, que no solo conquistó Mesopotamia, sino también parte de Siria. Se construyó una capital en Akkad e hizo del acadio la lengua franca de la región. El reinado de la familia de Sargón, su dinastía, duró hasta aproximadamente el año 2200 a.C., cuando fue invadida por un pueblo montañés. Pero igual, fíjense en que son casi 170 y pico de años, ¿no? Uno piensa que son estos acontecimientos rápidos, pero son generaciones tras generaciones, ¿no? 170 años, imagínense que una persona hoy por hoy, el promedio de vida es 70, 80 años, en esa época era 20, 30, 40, con furia. Matusalén iba a tener 50. ¿Soy Matusalén yo? Bueno, más o menos, imagínense en 170 años de un gobierno, ¿no? Pero bueno. Recuerden el imperio de nazi de los 1000 años que duró menos de 11, 12 años. Bueno, dijimos que fue invadido por un pueblo montañés, ¿no? Los uteos. ¿Qué nombre? Tras un siglo de caos, hay que tener un siglo de caos, los sumerios volvieron a recuperar el poder, guiados por el rey de Ur, la que se peleaba con Nippur de Lagar, llamado Ur-Nammu. Durante el próximo siglo, ahí ese sector fue próspero. Se construyeron templos, se introdujo pesos y medidas estandarizados. Mire usted, se comenzó a utilizar un nuevo calendario. En el año 2000 aproximadamente, los elamitas invadieron la región desde el este y destruyeron Ur, con lo que terminó la era de los Sumer. A ver, ¿por qué invaden? ¿Por qué invadían? Recordemos que era un lugar que estaba bendecido por esos dos ríos, ¿no? Pero bueno, donde hay riqueza, hay, se podría decir, malevolencia, ¿no? En algunos de los casos. La sociedad de los sumerios estaba dividida en diferentes clases. Como dijimos, el lugal, los sacerdotes, el rey, digamos, los sacerdotes y los nobles, que eran los hijos o algún pariente, la suegra del lugal del rey, digamos, ¿no? Que eran los más de arriba. A ver, esto es lo que pasa siempre, digamos. En la parte de abajo estaban los esclavos, la gente que no tenía buen pasar, que esto y que el otro, bueno, que sí, hoy por hoy yo le digo la verdad, no cambia mucho de lo que estamos. Bueno. Y lo que sería la clase media, se encontraban mercaderes, artesanos y los granjeros. Más o menos muy parecido a la sociedad moderna, disculpe, dista mucho de la sociedad medieval, ¿no? Dista mucho. Parece más la actual que la medieval, ¿no? Los reyes dirigían en tiempo de paz, las guerras, impartían justicia. Lo principal que se mantenía era el tema de los canales, ¿no? De los canales del río Éufrates y Tigris. Era principal esto, porque era la supervivencia del pueblo. Era lo mismo cuando pasaba algo con el río, con el Nilo. Salían todos corriendo. ¡Ah! Por eso, ¿cómo se llama? Moisés, cuando tira las plagas, y una de las plagas era
llenar de sangre el río Nilo, imagínese, ¿no? Qué espectáculo, ¿no? Acá hay un tema, ¿no? Dentro de la sociedad, acá se habla, ¿no? De cómo era, a ver, la clase laburante laburaba, como ahora. La clase, insisto, es muy parecida a la sociedad actual. La clase acomodada, que eran los reyes, o el rey, digamos, la familia del rey, los consejeros del rey, yo qué sé, las amantes del rey, los amantes si no me equivoco, ahora vamos a buscar el dato, hubo hasta una reina que le decían la tabernera, cubaba. Hay una lista, que es la lista de los reyes, ¿no? Que es una fuente de información que está en una tableta de arcilla, porque ahí se hacía, una de las cosas que dejaron los sumerios era el registro, se hacían con como unas cuñas, no sé cómo explicar, como si fuesen unas cuñas que iban haciendo la escritura cuneiforme, ¿no? Después con el tiempo fueron mejorando y hasta produjeron sellos, así que, y una de estas, la única monarca femenina del Sumer, en la forma de Cubaba, una mujer tabernera, que supuestamente tomó el trono en la ciudad-estado de Kish en algún momento alrededor del siglo 2500. Por otro lado, acá, insisto, ¿no? El tema de la sociedad, cómo se parece más los sumerios que lo que fue la Edad Media, el oculantismo y todo esto, donde estaban los sacerdotes, todo esto, insistimos, ¿no? Pero ellos tenían un nivel de vida, a ver, no es que estaban ahí todo el día, no, los tipos, los sumerios de guita, se encontraron un tablero de juego, no de PlayStation, juegos de tablero, como si fuesen ajedrezes y todo eso. Se encontraron varios de estos, en excavaciones se han encontrado hace muy poco, y la verdad, con trabajos muy delicados, ¿no? Muy. Hablamos de la escritura cuneiforme, que esto y que el otro. Acá hubo un tema, ¿no? Organizativo principalmente. Había que organizarse. Las ciudades-estados iban creciendo, que esto y que el otro. Se crea la necesidad de la escritura. Las primeras muestras escritas del mundo se han encontrado en tablitas de arcilla en Uruk, una de las ciudades importantes. Están fechadas en el año 3300 a.C. Y es un listado y cuentas. Ya insistimos, nacemos con eso encima, cuentas y listados, siempre lo mismo. Al principio la escritura se realizaba mediante pequeños dibujos. Por ejemplo, la imagen simplificada de la cabeza de un buey significaba buey. Con el tiempo esto, no buey, no buey. Con el tiempo estos dibujos evolucionaron y se volvieron más abstractos. Se realizaron presionando con estilos de formas de cuña, de ahí viene la palabra cuneiforme, sobre tablita de arcillas húmedas, que luego se dejaban endurecer. También se utilizaban pequeños cilindros que eran los sellos, que esto es lo que estamos diciéndoles a usted. El sistema de la palabra signo se fue transformando lentamente para poder expresar también ideas más complejas. La imagen de una estrella, por ejemplo, finalmente solo significaba estrella, pero después significó rey, porque, a ver, la estrella es algo, bueno. Y más tarde aún, también alto. Bueno, era algo complejo, ¿no? Porque usted tiene una estrella, yo puedo llegar a entender que es un rey, pero que sea alto, bueno, era el gran hombre también, ¿no? Recordemos que el gran hombre era rey, el Lugal, ¿no? Se habla que en algunas ciudades, en el momento de mayor apogeo, había entre 40.000, usted me dirá, no es nada. En donde yo vivo somos 300.000, es un partido chico, del conurbano bonaerense, entre 40.000 y 80.000, pero somos una población de 7.000 millones o más en el mundo. En esa época no éramos tanto, y que en una ciudad, y las ciudades eran ciudades fortificadas, estaban el templo, después el tema donde estaban los reyes, que esto que el otro, el lugar con su familia, sus amantes, todo esto, estaban todos ahí metidos, y alrededor estaban las casas estas que decíamos que las hacían de ladrillo. Pero bueno, también tenemos que pensar que acá se crean también los primeros colegios, los primeros colegios para la educación de jóvenes, ¿no? Principalmente sacerdotes. Recordemos que en la antigüedad, si no eras
un rey, si no eras un sacerdote, si no eras, bueno, en los egipcios era el tema de los escribas, pero el que podía leer y escribir tenía poder, cierto grado de poder sobre la persona que no. Por eso muchos de los cosas son símbolos para que lo entiendan. Usted cuando va a la misa, ¿no? Fíjese usted cuando va a la misa, que están los vitrales. La misa se daba en latín. Hasta que vino ahí coso, dijo, la misa se tiene que dar en el idioma, que que la otra, viva Perón, y salieron así las cosas. Y los vitrales esos iban, y el tipo iba señalando los vitrales, iba mostrando ciertos acontecimientos que iban pasando. Los vitrales contaban historias. Ya lo hemos dicho en alguna vez. Bueno, en este caso es eso. Hay pruebas halladas de un colegio en Nur, fechadas por el año 1800, que demuestran que los alumnos aprendían a leer, a escribir y aritmética. Mire usted, mire lo que es esto. La verdad, el tema de los sumerios muy... no se le da demasiado, no se le dio la importancia, me parece, ¿no? Al que le gusta el tema, sí, pero me parece como que en los colegios, todo eso, sí, está entre el río Éufrates, cosas, ya está. Tema 2, Egipto. Ya está. Una página y ahí termina. Como constructores eran muy hábiles, si hablamos de cosas. Sus ciudades, como dijimos, eran construidas sólidamente, con muros de defensa. Recordemos que además era eran ciudades-estado hasta, ya dijimos la fecha. En el interior estaban los templos y los palacios. Los edificios se hacían principalmente de adobe, como dijimos en un momento, ¿no? Que es ese ladrillo de barro, ¿no? Que se hace pisándolo con heno o paja, si no me equivoco, se va haciendo eso y se hace el ladrillo. Para darle más resistencia al ladrillo se lo cocina, bueno, tiene un proceso. La casa de la gente común eran de un solo piso, mientras que lo que tenían guita vivían en grandes mansiones y adentro de la ciudad. Los otros, bueno, si vienen a invadir, muchachos, arréglense. Para ayudar a la construcción y traslado de materiales y bienes, los sumerios utilizaron la rueda. Otro invento que han hecho, además del tema fue la rueda. Usted dice, bueno, por ahí lo vieron en otro lado. Sí puede ser, pero el primer registro de rueda del mundo lo tienen los sumerios. Después, obviamente, esto se va para la agricultura, para los carros y después para los carros de guerra, obviamente. Pero era, insistimos, ¿no? Para el traslado de bienes. Empiezan a utilizar este invento. Uno dice, inventó la rueda. Bueno, agradezcamos a los sumerios, ya que ahora sabemos el dato. Agradezcámoselo a los sumerios, ¿no? Los artesanos sumerios se organizaban en agrupaciones. Me suena algo más. Se agrupaban en gremios. Sabía de dónde viene todo. Los trabajos que producían eran de una extraordinaria calidad. Los que se han llegado, esculturas sumerias que han llegado acá, usted tiene que estar pensando que está en las primeras edades, creo que de la época del bronce, eran capaces de martillar el oro hasta formar finas láminas que luego cortaban con la forma de hojas o estrellas. Los escultores creaban pequeñas esculturas utilizando un sistema que se conoce como de cera perdida. Ahí dan toda la explicación. La verdad, muy impresionante todo lo de la cultura sumeria. Agradezco a la persona, insisto, si me puede mandar un mensaje para... ahora me mandan 5 o 6, fui yo. Así que bueno, mire, para hablar de sumerios tenemos para hablar rato, pero como siempre decimos, ¿no? El podcast este es para que usted investigue, que le llame la atención algo. Insisto, estamos hablando de la escritura, las primeras escrituras, de los sellos. Estamos hablando prácticamente de la creación de la burocracia. Estamos hablando de la creación de ciudades-estado. Estamos hablando de la rueda. Así que si usted piensa que lo más interesante a nivel mundial es la creación de una bebida gaseosa, dista mucho. Sí, un alfajor.
Un alfajor ahí puede ser. Pero insistimos, ¿no? Siente, busque, si hay muchísima data de los sumerios, no tanta como uno quisiera, pero la verdad, muy interesante. Ve de dónde viene todo. Porque siempre decimos, viene de tal lugar, todo esto se parece al antiguo Egipto. De algún lado venía todo de acá. ¿Habrá habido otras civilizaciones? Sí, se han perdido en el tiempo, tal vez. Los sumerios tal vez descendieron de alguien más. Pero los registros que quedaron fueron de los sumerios. Así que bueno, espero que les haya entretenido, que les haya gustado este tema. Insisto, es un tema muy, muy, muy interesante. Porque si no conoces de dónde venimos, poco vas a saber hacia dónde vas, ¿no? Con tu barco, o amigo o amiga. Cuando en un momento de la historia todos buscan separaciones, ahora estamos viviendo un momento histórico que es la separación de Inglaterra, Reino Unido, de la Unión Europea. Estamos viendo fragmentaciones, ¿no? Hemos vivido por bloques, la época de capitalismo y comunismo. Ahora hay otras clases de bloques. Y todo está acá, no hay nada nuevo. Fíjese que todo viene de acá. Todo viene de acá. Así que bueno, en algún momento también hablaremos de los dioses. Pero bueno, esto es un vistazo, insisto. Un vistazo. Una muestra gratis para que usted vaya y busque. Y deje su comentario. Deje su comentario ahí de qué le pareció. Si le gustó o no le gustó. Si no le gustó no me interesa. Si hay algún tema que quiere que le digamos. Y bueno, nos vamos viendo en otro momento. Nada más. Vamos a ir acabando con este tema porque la onda de calor es intensa y estoy sudando como testigo falso. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad. Y que el destino no los alcance.